Bienvenidos a Canal Cultura Boricua y aquí tenemos en pantalla una pintura dedicada a un militar de los Estados Unidos que fue el responsable de traer las tropas en la guerra hispanoamericana, y nos referimos al señor Nelson Amilés, quien entró con sus tropas por el pueblo de Guánica para combatir a los españoles, y vamos a hablar sobre ese evento histórico importante en la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico, que luego más tarde terminan en darnos a nosotros la ciudadanía de los Estados Unidos. Un presidente que ganó, ¿verdad? Y vamos a ver los trabajos relacionados con la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson. Este señor pues se interesó en nosotros y nos dio la ciudadanía de los Estados Unidos, que tienen todos los estados de la Unión Americana. Es la misma, idéntica, así que no es nada nuevo ni nada diferente. Aquí lo tenemos a caballo, en la llegada por allá por Guánica. Y aquí tenemos el rostro cuando joven. Ahí tenemos más o menos cómo era la firma de él. Y acá lo tenemos ya, ¿verdad?, en sus últimos años como militar. Vamos a hablar sobre la biografía de este gran militar de los Estados Unidos, que logró que las tropas de Estados Unidos se apoderaran del territorio de nada más y nada menos que de Puerto Rico. Según Wikipedia, la enciclopedia libre, nos dice lo siguiente: Nelson Appleton Miles nació el 8 de agosto de 1839 y murió el 15 de mayo de 1925. Fue un militar estadounidense que sirvió en la Guerra de Secesión, en las Guerras Indias y en la Guerra Hispanoamericana estadounidense. Puede ser, ¿verdad? Comienzos. Miles nació en Westminster, Massachusetts, en la granja familiar, y trabajó en Boston y asistió a la escuela nocturna. Leyó historia militar y llegó a dominar los principios y las técnicas militares, incluyendo los ejercicios bélicos. Miles se encontraba trabajando como dependiente de un negocio de loza cuando estalló la guerra civil. Se incorporó al ejército federal el 9 de septiembre de 1861 como voluntario y luchó en numerosas batallas cruciales. Ascendió a teniente en el 22 Regimiento de Voluntarios de Infantería de Massachusetts y se le asignó el puesto de teniente coronel del 61 Regimiento de Infantería de Nueva York el 31 de mayo de 1862. Promocionó a coronel tras la batalla de Antietam. Otras batallas en las que participó fueron Fredericksburg y Chancellorsville y la campaña del Appomattox. Herido por 4 veces en el campo de batalla, le dispararon en el cuello y en el abdomen en Chancellorsville. Recibió la graduación honoraria de general de brigada de los voluntarios y se le concedió la medalla de honor por su arrojo, ambas en reconocimiento por sus actuaciones en Chancellorsville. Se le ascendió a rango máximo el 12 de mayo de 1864 por la batalla de Wilderness y la batalla de Spotsylvania, llegando a ser más tarde mayor general de varios voluntariados de la edad de 26 años, ¿verdad? En julio de 1866, Miles fue nombrado coronel del ejército regular y en marzo de 1869 se convirtió en el comandante número 5 de la Compañía de Infantería de Estados Unidos. El 30 de junio de 1800 se casó con Mary Hoyt Sherman, hija de Hoyt Sherman y sobrina de William Tecumseh Sherman y John Sherman, así como nieta de Charles Robert Sherman. Tras la guerra civil, Miles tuvo que liderar en casi todas las etapas de las campañas del ejército contra las tribus de las grandes llanuras. Desde 1874 a 1875 fue comandante de campo de las tropas que vencieron en Kiowa a los Comanches y a los Cheyenne del sur a lo largo del río Rojo. Entre 1876 y 1877 participó en la ofensiva del barrio Llanuras del Norte tras la derrota de teniente coronel George Abson Custer en la batalla de Little Big Horn, construyendo el pueblo Lakota y a sus aliados a reservas. En el invierno de 1870 condujo sus tropas para marchar forzada a través de la montaña
e interpretó la banda de Nez Perce, acudillada por el jefe Joseph, quien había derrotado y evitado a todas unidades que había mandado contra él en una extensión de 2.400 kilómetros desde Oregon hasta la frontera de Canadá. Durante el resto de su carrera, Miles discutió con el general Oliver Howard por el mérito de la captura de Joseph. En 1886 reemplazó al general George Crook como comandante del ejército contra el Jerónimo en Arizona. Crook se apoyaba mucho en los oteadores apaches para capturar al caudillo de los Chiricahua, pero Miles los sustituyó por tropas que más tarde atravesaron 4.800 millas persiguiendo a Jerónimo por las tortuosas montañas de Sierra Madre. Finalmente, el teniente Gatewood, junto con algunos oteadores apaches, consiguió negociar su rendición. Por sus términos, Jerónimo y sus seguidores fueron confinados en una reserva de Florida con todas las demás Chiricahuas que habían colaborado con el ejército, violando el acuerdo que Miles tenía de ellos. A Gatewood no le conoció mérito alguno en estas negociaciones. En 1890, la última sublevación del Sioux, conocida como la Danza de los Espíritus, en las reservas Lakota, devolvió a Miles una vez más al campo de batalla. Sus esfuerzos por sublevarlos de nuevo terminaron con la muerte de Toro Sentado y la masacre de 200 Sioux, entre los cuales había mujeres y niños, y en las masacres de Woken Can. El 29 de diciembre de 1890, Miles reaccionó ante los enfrentamientos proclamando la autoridad de los Estados Unidos sobre los indios, convencido de que todos los Lakota debían ser puestos bajo control militar. En 1894, Miles estuvo a cargo de las tropas de la movilización en socorrer los disturbios de la huelga de Pullman. Fue nombrado comandante del ejército de los Estados Unidos en 1895, puesto que mantuvo durante la guerra hispano-estadounidense. Miles lideró fuerzas en oposiciones cubanas como Siboney, y tras la rendición de los españoles en Santiago de Cuba, él mismo acaudilló la invasión de Puerto Rico, llegando inicialmente a Guánica. Miles fue muy crítico con el oficial de intendencia por haber proporcionado carne enlatada rancia a las tropas en el campo de batalla. Fue el primer dirigente de gobierno militar que se estableció en la isla, actuando simultáneamente como dirigente del ejército de ocupación y como administrador de asuntos civiles. Logró el rango de teniente general en 1900 gracias a su actuación en la guerra. Apodado Pavo Valeroso por el presidente de Theodore Roosevelt, Miles dejó el servicio activo en 1903 al alcanzar la edad de jubilación. Tras su retiro, el puesto de comandante general del ejército de Estados Unidos quedó abolido por el acta del Congreso, introduciendo ese sistema al jefe de personal del ejército. Nada, esa es la guerra hispana o guerra hispanoamericana o guerra hispano-estadounidense del 25 de julio de 1898, que estos militares entraron por el pueblo de Guánica, dirigidos por este señor Nelson A. Miles. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.